pertenece a ti, Señor, porque tú vives y reinas, porque sabemos, Señor, que tú estás al control de todos, aunque creamos que todo está fuera de control, tú tienes el control, Señor, porque los días están contados, Padre. Enséñanos en esta noche, Señor, a saber cuántos días nos faltan, Señor, hacerte esa pregunta que quizás nos puede dar a más de uno miedo, de decirte cuántos días tenemos, Señor, para glorificarte aquí en la tierra, para exaltarte, para dar a conocer tu nombre, Señor, para conocerte a ti. ¿Cuántos días nos falta, Señor, para presentarnos ante ti? Porque un día cada uno de nosotros nos vamos a presentar ante ti y te vamos a rendir cuenta y nos vamos a entender y vamos a dar cuenta de que nosotros verdaderamente creíamos en algo real y que tú no eres algo, tú eres alguien, y vamos a decir, oh Dios, no imaginé estar este día aquí ante tu presencia, pero un día tú tienes anotado nuestro día en tu agenda, Señor, y un día vamos a estar allá. Cada uno de nosotros, Señor, unos primero, otros después, o quizás todos juntos en un mismo momento, en un mismo llamado, pero solo tú lo sabes, Señor. Por eso, en esta hora, Espíritu Santo de Dios, te pido que seas tú tomando este lugar, tomando este altar familiar, tomando esta noche y dando una palabra, dando la palabra a los corazones de mis hermanos, para que haya discernimiento y comprensión. Toma todo el control y el dominio de esta casa, de este lugar. Cualquier potestad que haya en los aires, cualquier tiniebla de endurecimiento que quiera interferir con este altar familiar, Padre, tú tienes la autoridad y es echada afuera, porque dice la palabra que donde está tu presencia, las tinieblas huyen. Así que no tienen autoridad ni permiso de estar acá estorbando en esta noche. Está el altar abierto para que seas tú, Espíritu Santo, dándonos la enseñanza en esta noche. Padre amado, en esta noche te presentamos el capítulo 16 del libro de Lucas. Eres tú, Señor. Eres tú quien vas a hablar en esta noche. Eres tú, Espíritu Santo. Eres tú quien va a hablar en esta noche. La gloria, la honra para ti. Me rindo mi vida a ti, rindo mi lengua a ti. Toma tú el control y el dominio en este lugar. Porque es tu palabra de la que voy a hablar. No es mi palabra, Señor. Pasa carbones encendidos por mi boca. Alabanzas a ti, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia ha estado en mi vida, ha estado en mi familia, ha estado en mi casa. Te glorifico, Señor, en esta noche. Gloria, honra y alabanzas a ti, Padre. Gracias, gracias, gracias. Mi alma te bendice, Señor. Mi alma te bendice, Espíritu Santo de Dios. Gracias, gracias, gracias. Un momento de adoración. Cierren sus ojos, adoren al Señor. El Espíritu Santo quiere que le adoren. Ay, amadas mías, necesito adoración, necesito adoración. Porque los días son malos, el tiempo se ha cortado. Oh, si solo entendieran todas las cosas que les quiero hablar. Oh, Señor, Padre Santo, la que tiene papi, que está la pachita, la mamachita. Ay, que somos y Sama, oh, saca, y papá, si son un cara, santa, que tirica, ora, sí, mano, son, no, sí, no, mancina. Los días están contados, mi niña, los días están contados, mi niña, los días están contados. Si tan solo comprendieran que sus días están contados, mi niña, sus días están contados. Oh, mi rey, mi alma te bendice, Señor. Enséñanos en esta noche, Padre, Espíritu Santo, este es tu lugar. Este es tu lugar, haz tu entrada, Señor, Espíritu Santo de Dios. Esta hora es para ti. Hoy queremos hablar de ti. Hoy queremos hablar de ti, Padre Santo. Órale, que sea la más y la órale, que la chica para ti.
Ahora ya mamá pirata no la. Oh, sí, sí. Ay, santo. Gracias, Señor, mi alma te bendice, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios, mi alma te bendice, Señor, mi alma te bendice, Señor, mi alma te bendice, Señor. Padre, en esta noche te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Queremos aprender de ti en esta noche, amado Cristo. Queremos aprender de ti, amado Padre, en esta noche, Señor. Vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 16. Yo le pido que se pongan de pie en reverencia a la palabra de nuestro Padre. Vamos a leer acerca de las parábolas del administrador Tutu y de otras enseñanzas. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le voy a pedir a mi amada Betania que comience la lectura en esta noche. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo el primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adúltera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adúltera. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos
estando en tormentas, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a todos los profetas tienen, óiganlos. El que entonces dijo: No, para Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ok. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Queremos que obre esta palabra en nuestros corazones. Le voy a pedir que ponga su mano en el corazón o en su entendimiento, donde ustedes quieran, y le digan: Señor Jesús, Señor Jesús, te doy gracias, porque tus palabras nos edifican y nos enseñan de la verdad. Te pido que me des entendimiento en esta noche. Te pido que me des entendimiento en esta noche. Y que me envíes a tu Santo Espíritu. Y que me envíes a tu Santo Espíritu. Para poder discernir en tu palabra. Para poder discernir en tu palabra. La recibo en tu nombre. La recibo en tu nombre. Amén. Amén. Ok. Una pregunta, Betania. ¿En tu Biblia no tiene una separación de subtítulos? No. Ok. Bueno, les comento que Así tiene. Sí, por eso. Que fueron varios. Sí, por eso les voy a comentar algo. Aquí Jesucristo habla de una parábola, el administrador astuto, que es como la primera historia que contaste, y las otras son otras enseñanzas. Pero yo tengo aquí algo muy importante, que bueno, que el Espíritu Santo me permitió anotar, ¿verdad? Para que nosotros sepamos la diferencia, porque es que hay que entender cuando Jesucristo estaba hablando de parábola y cuando estaba hablando de una enseñanza. ¿Por qué? Porque vamos a decir que Jesucristo aquí habla de algo muy importante, del Hades, habla del infierno, habla del seno de Abraham, y no lo dice como una parábola. Muchas personas pueden decir: ¿eso es una parábola? No es así. Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes puedan diferenciar, para que sepan que acá muy bien Jesucristo habla de una parábola y habla de unas enseñanzas. Pero ¿cuál es la diferencia? Parábola tiene 2 significados principales en la literatura y la religión. Es un relato breve que enseña una lección moral o espiritual por medio de una comparación. Entonces, cuando Jesucristo habló aquí de la parábola del administrador astuto, lo hizo como un significado, un relato que lo hizo breve. Y no sé si ustedes entendieron, pero Jesucristo dice, o sea, ¿qué astucia tiene la gente del mundo? Verdaderamente es así. Y por eso nosotros tenemos que ser así, porque Él dice: con las riquezas del mundo, o sea, no sean egoístas, gánense a las personas con las riquezas del mundo. ¿Para qué? Porque eso, las riquezas, a ustedes no les van a servir en el más allá, o sea, no nos van a servir para la eternidad. Para la vida con Dios no nos van a servir las riquezas, pero las riquezas sí nos van a servir para ganarnos a personas aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, Él dice, fíjate el cuento que él hizo del administrador astuto, que le debían al rey. Él era el administrador, ¿verdad? Y la gente le debía cosas al rey. Entonces el rey le dijo: te voy a echar, haz tus cuentas porque te voy a echar, porque me llegó un rumor tuyo. Y él que dijo: ay, me va a echar, ¿ya yo qué voy a hacer? Mira la edad que tengo, nadie me va a recibir. Pero como sabía que la gente le debía y que la gente le costaba pagarle, los llamó uno por uno y le dijo: ¿qué le debes tú al rey? Bueno, yo le debo 100 barriles y no sé qué. Bueno, tú que le debes 50.
pon que le debes 80. Ay, gracias por ese favor. Gracias por ese favor, ¿por qué? Porque él sabía, la astucia era que él sabía que iba a quedar sin trabajo y que cuando se quedara sin trabajo de pronto iba, oye, necesito un trabajo, una ayuda. Y como él lo había ayudado con el rey, le iban a responder de alguna forma. Por eso hizo eso. Entonces Dios dice, o Jesucristo dijo, sean así en ese sentido de que sean astutos con lo que tienen, con las riquezas del mundo, para que ustedes puedan ganar personas, para que puedan ganar favores con las personas, porque eso le va a abrir espacio en el cielo. Por eso es que dice que pues cuando usted da a un pobre, o da a un necesitado, da cualquier cosa, le presta a Dios. Pero ¿qué pasa? Que verdaderamente lo que Dios está viendo es que si tú estás ayudando de alguna forma, a ti te va a retribuir esa ayuda. Se te va a retribuir el beneficio que tú estés dando, a ti se te va a retribuir de muchas maneras. Entonces, sí hay que hacerlo, ¿verdad? Pero con astucia, como él dice, con inteligencia. Tampoco fue que le dijo no le ponga nada, sino le dijo póngale 80, póngale 60, póngale, ¿me entiendes? Les cortaba un poquito para que de un poquito en un poquito a alguno de ellos le iba a retribuir a él de buena manera. Entonces, él lo cuenta y Jesucristo nos dice, o sea, sean astutos como lo es el mundo, porque de verdad que a veces nosotros no entendemos, pero a veces las personas que no tienen nada que ver, que no conocen la palabra, de verdad que actúan con mayor inteligencia que los que sí la conocen. Por eso hay personas que tienen mucho dinero y pues no saben de la palabra, pero hacen muchas cosas buenas. Hay personas que tienen mucho dinero y ayudan a mucha gente y hacen fundaciones y envían dinero a otros países y gente que usted no ve predicando en un altar, pero que están ganando favores para con Dios, o sea, están siendo muy inteligentes. En Mérida, ahorita hay uno, Rubén, ¿verdad? El gocho Rubén, que le dicen, y él ayuda con 20, 40, 60 dólares, que no me gusta, no gasta mucho, pero como ese muchacho abre las puertas del cielo para favor de él. O sea, de poquito en poquito, y dice, wow, mira, de verdad, primero, yo siempre le digo a la gente, mira, qué diferencia, porque a veces uno, mira, y él lo hace con personas que no conocen, pero uno a veces, lo digo de verdad, porque, y lo he escuchado, con la señora que me arregla las cejas, me dice, yo dejé viajar a mi país, porque cuando viajaba, entonces se ponían bravos, porque si yo les llevaba regalos no les gustaban, y si no les llevaba regalos, entonces se molestaban, y entonces si no les prestaba plata también se molestaban, y entonces si les prestaba que era muy poquito y no me pagaban, entonces yo dejé de ir. Y entonces yo digo, o sea, no es la idea, pero a veces nuestra familia no es agradecida. A veces a ti te cuesta darle 10, 20 dólares, porque a ti te cuesta, hasta te quedas sin tener para la gasolina, y a veces ellos, tan poquito, eso aquí no es para nada. Les ayuda un poquito. Eso aquí no sirve para nada. Y uno dice, wow, y yo le digo a Henry, mira cómo la gente llora porque él le regala 20 dólares, y cómo la gente es de agradecida. Entonces, como dice Dios, o sea, fíjate, o sea, a veces tienes que ayudar al tercero, al que no es tu familia, pero de seguro te lo va a agradecer, mejor y estás abriendo otras puertas, ¿sí? Entonces es tremendo. Ahora, una enseñanza es algo diferente, porque dice, es un relato que transmite conocimientos, valores, habilidades o experiencias de una persona a otra. Esta narración estructurada de hechos reales o ficticios que se caracteriza por su brevedad y concisión. Es decir, son muy precisos, son breves, pero es para que aprendas algo real. Entonces, cuando Jesucristo estaba hablando aquí, que habló de las profecías, porque él habló aquí en otras enseñanzas, dice que los profetas se proclamaron hasta Juan. Es decir, cuando él habla de eso, es que todo el Antiguo Testamento estaban anunciando a Jesús. Todos lo estaban anunciando a él. Pero él llegó y ellos no lo reconocieron. Él llegó y ya venía una nueva página y ellos no entendieron eso. Por eso él dice aquí, la ley de los profetas se proclamaron hasta Juan. Es decir, Juan anunciaba. Y fíjate que Juan decía, el que viene detrás de mí bautizará con fuego, y Espíritu Santo y fuego, y no soy digna ni de desatarle la sandalia. Y cuando vino Jesucristo, ¿qué dijo él? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, el mismo Juan estaba haciendo una declaración y estaba diciendo, llegó a quien yo estaba proclamando. Y aquí Jesucristo dice,
todos me proclamaron hasta Juan. Ya después de Juan, ya llegué. Y ahora viene otra historia, ¿sí? Entonces eso era lo que para ellos estaba embotado. Ellos no entendían qué era lo que él estaba hablando, porque todos ellos estaban allí. Aclara algo para ellos, porque siempre le querían acarrear a Jesús que sí era legal esto, porque Dios permitió que en el Antiguo Testamento tuvieran varias cosas y todo. Dios permitió eso, pero Dios se dio cuenta que eso no era para nada, o sea, para ellos eso los hacía pecar, más bien los hacía caer, y era bastante conflictivo. Por eso vienen muchos problemas. Pero Jesucristo le dice aquí, ya, o sea, mire, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, o sea, ya, o si usted se casó con una, esa es, y el que se casa con la divorciada también es adúltero. Entonces él le dice como que ya no me sigan haciendo esas preguntas tontas, que ya la respuesta está dada. O sea, toda la persona que se separe por necedad, ¿sí? Entonces es ahí lo que yo digo y lo que dice la palabra, porque en realidad cuando Dios permanece, dice, lo que ha unido Dios no lo separa el hombre, ¿sí? Es así, porque es lo que Dios estableció, dice que van a ser uno solo. Yo estoy leyendo dos libros, ¿verdad? Estoy leyendo el reloj profético de Dios, del pastor Raciel, y estoy leyendo el pastor Chao, la cuarta dimensión, que él es un pastor coreano, tiene la iglesia más grande del mundo. Es impresionante. Sí. Pero él cuenta una situación que pasó, yo le contaba estos días a Henry, que es increíble, porque él tiene muchos miembros, pero claro, me imagino que los miembros más cercanos, los más allegados, son los que tienen de pronto ya su contacto a su casa, porque no todo el mundo tiene pastor de 10.000 miembros, no todo el mundo tiene su número de teléfono. Entonces dice que una pareja que le había casado lo llamó y le dijeron, ya pastor, ya oramos, ya hablamos, ya no hay nada que hacer, no queremos que ore por nosotros, solamente queremos que venga y nos dé su bendición para divorciarnos, porque ya no se puede hacer nada, ya tenemos la ropa recogida, por favor venga. Y el pastor dijo que lo sacaron de la cama en la noche y dijo, no, pero puede ser mañana. No, pastor, tiene que ser ahorita, porque mire, usted fue el que nos casó y usted es el que nos tiene que dar la bendición para separarnos. Dios mío, ay, qué problema me he metido. Le dice, no, se quedó ahí, ok, entonces él se quedó, se puso a orar y le llevó a Jesús esa pareja, ¿no? La llevó a Jesús y dijo, Jesús, ¿qué puedo hacer? Lo llevó a los pies de Jesús, lo llevó a la cruz y dijo, ¿qué? Jesús, tú lo vas a hacer. Lo llevó a los pies de Jesús, él con su corazón, con su pensamiento, él llevó a la pareja a los pies de Jesús. Les cuento, cuando mi mamá comentó hoy en la tarde, dijo, aunque no tenía la cita, ¿qué tal? Yo me fui con mi mente, me fui a ese sitio, yo me fui y yo le dije, bueno, Señor, aquí envío mis ángeles, envía tus ángeles, hazlo invisible. Yo sé que es allí porque ahí es donde está la corte y todo, porque ahí por un lado está la corte y por otro lado uno se va a tomar la foto y todo, ¿verdad? Entonces, me fui de una vez al lugar y dije, Señor, envía tus ángeles. Señor, yo no puedo hacer nada, pero tú lo puedes hacer todo, ¿sí? Hazlo invisible ante cualquier situación. Y bueno, ¿qué más puede hacer? O sea, él llevó a la pareja a la pies de Jesús. Él dice que fue la noche y él entró a la casa y dijo que la frialdad era impresionante. Sintió y de una vez se dio cuenta de lo que estaba operando, porque les digo, hay cosas que están operando y que nosotros no entendemos, pero hay cosas que verdaderamente operan fuera en el ambiente. Entonces él dijo, entonces que el pastor le dijo, el esposo le dijo, venga pastor, venga, que aquí está ella en el cuarto, mire, ya está listo, yo aquí tengo mis cosas, mire, venga porque ella no sé qué. Entonces lo agarró así del brazo y dice que pues lo llevó al cuarto y dijo, aquí está ella, y ella, no, pero que no sé qué. Y el pastor se quedó así y él lo que hizo fue de una vez otra vez recordar que ellos estaban en la cruz y dijo, él le tenía la mano al pastor porque lo llevó al cuarto y ella no, pero ella le agarró, entonces él le agarró la mano, ella le agarró la mano también al pastor, entonces el pastor le agarró la mano a ella y le agarró la mano a él y ella se lo agarró a los dos y el pastor lo único que le dijo fue,
cerró los ojos y dijo, lo que Dios ha unido, que no nos separe el hombre. Y él dice que hizo eso y de una vez, él cerró sus ojos y lo dijo así con la cabeza hacia abajo y él sintió de repente una gotita que le cayó en su mano. Y miró y el esposo estaba llorando, estaba quebrando. Y cuando vio a la esposa también estaba empezando a llorar, entonces dijo, listo, me voy. Y después que él salió, dijo, ellos se quedaron ahí y después el otro día lo llamaron, no, pastor, que cuando él dijo eso algo se rompió. O sea, él llegó y fue como que el velo se rajó y ellos entendieron y ellos se arreglaron, se hablaron, comprendieron y ya, dice que eran después la pareja más feliz del mundo. Pero ¿de qué digo yo? De que un siervo de Dios reconoce lo que habla la palabra de Dios y siempre va a dar el consejo que dice la palabra de Dios, nunca te va a llevar a lo contrario. Si la palabra de Dios dice que no se deben divorciar, el siervo de Dios le va a decir que aguante. Por eso el apóstol Pablo decía, yo prefiero que ustedes se queden solteros, porque el que se casa va a tener muchos problemas. Pero si ustedes se quieren casar, cásese. Se case para no quemarse en el fuego, pero comprendan que el que se casa no se debe así solo, sino se debe a su esposa, ¿sí? Se debe porque es una sola carne, como dice la palabra. Entonces, Jesucristo les estaba aclarando a ellos porque si nosotros vemos, y esto está en otro capítulo, a Jesús también le preguntan otra vez del matrimonio y lo hacen en son de quererlo hacer caer, a ver qué pasa, porque antes una familia tenía que dejar descendencia. Entonces si la mujer se casaba con el hermano mayor, por ejemplo, y el hermano tenía 3, 4 hermanos, pero el hermano se moría y no tenía descendencia, el deber de los hermanos era tomar a esa mujer como esposa para que el hermano tuviera descendencia. Y si el hermano estaba muerto, pero ese era el deber. Y entonces le hicieron esa pregunta a él, son de 3, 4 hermanos que habían muerto y ninguno había tenido descendencia. Entonces le dijeron, cuando llegue al cielo, ¿de quién va a ser esposa? Y le dijo, no, en el cielo no van a tener esposa. Va a ser todo diferente porque ya el Señor va a ser bajo el reino de Dios, entonces ya va a ser todo diferente. Porque ya todos se multiplicaron, ya todos tuvieron su familia, entonces todo va a ser diferente. Y cuando él habla del rico y el Lázaro, lo hace como una enseñanza. Entonces, aquí, fíjate que, Señor, yo puse acá, ok, jefe al que servimos, una persona que ama el dinero, que tiene, fíjate esto, una persona que ama el dinero tiene comportamientos materialistas donde la acumulación de riquezas y bienes es el motor principal de la vida. Valorar a aquí habla, fíjate que Jesucristo les dice, aquí al final, estamos en el verso 15, versículo 15, abre Lucas 16, en el versículo 15, Él les dijo, ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones, dése cuenta de aquello que la gente tiene en gran estima, es detestable delante de los ojos de Dios. ¿Sí? Le dice esto a los fariseos, ¿por qué? Porque ellos dicen que eran interesados. Dice, una persona que valora a las personas por su cuenta bancaria o éxito, posesiones o estatus. Yo me doy cuenta mucho de eso, a veces las personas que tienen más dinero son las mejores tratadas, realmente. Sí. Pero Dios dice, o sea, tienes que tener cuidado de cómo tú tratas a las demás personas, si es por eso, porque tú una persona para ti vale más que otra, que no debe ser así. Dice, la falta de generosidad les cuesta compartir sus recursos, relaciones, ven a los demás como herramientas o contactos estratégicos. Así más o menos que está describiendo Jesucristo a los fariseos en este caso. Su autoestima depende de lo que tiene. Y dice, el Señor solo aborrece a cualquier ídolo que ocupe su puesto. Recordémoslo, el primer mandamiento, Éxodo 33:14. Está de primero. Es lo que nosotros estamos estudiando. Entonces, el segundo libro, el segundo, Génesis. Aunque su significado varía según el contexto, su núcleo es siempre la entrega total y devoción. Entonces, Éxodo 33:14.
Y él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. 33:14. Sí. Ajá, entonces, Y él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. 14. Sí. 33. 33, 14. Sí, sí. Sí, a ver cómo lo dice la mía ya va. A ver, la mía. Mira diferente. Dice, el título es dice, Dios promete su presencia. Sí, yo mismo iré contigo y te daré descanso, sí. Entonces, A ver, la Isaac, mía. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. ajá, es lo mismo. O sea, el Señor habla de que la presencia de Él es lo más importante, pero estoy segura que ahí estoy hablando yo del primer mandamiento, que no es el 33:4, pero es amar a Dios por sobre todas las cosas. Sí, entonces, ahora, la ley sigue en vigencia. Eso quedaba claro para ellos. Jesucristo no vino a cambiar las leyes. Jesucristo vino a decirles, todo sigue en vigencia, lo hicieron bien, pero no estuvo tan bien. Ahora, tienen que aprender como Jesucristo les quería enseñar. Jesucristo habla de un abismo. Un abismo es una profundidad grande, imponente y peligrosa. Jesús cuenta este relato real que narra la situación espiritual. Muchos pastores, muchos siervos de Dios dicen que esta historia fue real de esta persona, de este rico y de este Lázaro. Incluso lo ubican en un tiempo porque dice, Abraham le dice, allá tienen a Moisés y a los profetas, o sea, lo ubican en el tiempo de Moisés y de los que vienen después. O sea que más o menos esto ocurrió cuando pasó eso. Cuando estaba Moisés y estaba después de Moisés vino Josué y toda esa gente, ¿verdad? Entonces él le dice, lo que Jesús nos enseña aquí es algo muy importante. Bueno, voy a leer desde aquí. Vivieron posiblemente en la época de Moisés y de los profetas que le siguieron. Jesús relata acerca del paraíso o el seno de Abraham, que se le llamó así a un lugar de descanso del alma que moría, eran buenas o por decir agradables a Dios, pero no había acceso al cielo. Es decir, había un acceso a un descanso, porque lo que pasa es que tenemos que entender algo. Jesucristo fue predestinado desde el principio y Dios quiere habitar con todos nosotros, ¿verdad? Pero mientras que como nuestros días son tan pocos, por eso realmente cuando nosotros oramos me impactó. Y bueno, sí, yo dije, hoy le comentaba a mi pastor y mi pastora me dice, sí, que es el cántico de Moisés, el Salmo 90 es un cántico de Moisés, y el Salmo 90 habla de que Moisés le dice al Señor, Señor, enséñame a contar mis días. ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotros vamos a la perspectiva de la vida, nosotros tenemos una vida relativamente corta y todo pasa y nosotros pasamos y los que vienen y bueno, y ellos pasan y todos venimos. Entonces nuestra vida es muy corta. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos hizo para vivir eternamente, no es que nos desecha. Entonces, como dice que Dios dio soplo de vida y llegamos a ser alma viviente. Pero Dios dijo, mi espíritu no va a estar con ellos todo el tiempo, así que no vivirán más de 120 años. ¿Qué quiere decir? Que el soplo de vida que Dios nos dio, que es su espíritu, se va de nosotros máximo a los 120, que está difícil. Dice que lo más robusto, y esto lo que dijo Moisés, llegaremos a los 80. Los más robustos, es decir, que fuerte. El aliento de vida, que es el soplo de Dios, se va, regresa a Dios, pero el alma viviente queda. Entonces, como todavía no había, eso cambió gracias a Cristo, pero no había el acceso al cielo, se creó un lugar de reposo, para las almas que murieran en paz, tranquilos con Dios, mientras que viene El juicio. Es que el juicio no era solamente para nosotros, en realidad el juicio era para los ángeles que se rebelaron y las huestes y todo eso, porque es que hay huestes. Potestades.
hay ángeles que están encerrados, nunca han estado libres. Ellos están encerrados, pero van a ser libres en los tiempos de fin. Pero ellos están encerrados desde que se revelaron. Dios los encerró porque era poderoso, porque Dios los hizo a todos diferentes. Y los va a soltar. Todos son diferentes. Entonces, ¿qué habla allí? Jesucristo dice, bueno, hay un seno de Abraham, pero hay un lugar, y hablan del Hades, que por lo menos aquí lo vamos a hablar, que es el infierno, o en este caso, en la mitología griega se menciona mucho y hablan del dios del inframundo o reino de los muertos, gobernado por el mismo pecado o muerte. ¿Qué pasó? Cuando vino la serpiente, o no vino la serpiente ya estaba, pero cuando la serpiente se dejó usar por Satanás, ¿verdad? Que significa adversario, ¿sí? Significa adversario la palabra de Satán. Cuando él vino a usar la serpiente para poder hablar con Eva, y ponerla a dudar o a desobedecer la orden que Dios había hecho, él se hizo el príncipe de muerte, porque por medio de él entró la muerte. ¿Qué dijo Dios cuando ellos pecaron? Bueno, eso lo vamos a ver en Génesis. Pero cuando ellos pecaron, ¿qué dijo Dios? Por causa tuya, ciertamente morirán. Porque eso era lo que le había dicho a Adán. No toques de este árbol, porque el día que lo hagas, de cierto, morirás. Entonces, se hizo ese lugar del Hades, es para el lugar de muerte, pero no era una muerte con descanso, era una muerte con tormento, no había descanso, es un lugar con tormentos. Entonces dice Jesús que el Hades y el seno de Abraham se veían, pero había un abismo, aunque se veía, había un abismo que lo que está allí no puede pasar y lo que está allá tampoco puede pasar. Entonces, ciertamente Jesucristo lo narra y lo dice como una historia o como un hecho real para que las personas realmente tengan ideas. Y fíjate que el rico le dice, pero manda uno de los muertos para que crean. Y realmente es que es difícil, porque como dice Abraham, no, pero es que si no le creen a Moisés y a los profetas no van a creer a nadie. Es decir, porque esto es por fe. Esto no se trata de que usted vea a alguien. Es más, les digo, es que nosotros tenemos que ser inteligentes, porque hay gente que ha visto de todo, ha visto apariciones, porque es que el día que resucitó Cristo también hubieron apariciones. Eso está en Mateo, nosotros no hemos estudiado Mateo, ahora no va a ser que se viene después de Lucas. Ellos vieron apariciones y hay gente que igual no cree. Entonces, eso no tiene nada que ver, porque el enemigo siempre busca la vuelta para que usted crea que eso es otra cosa, ¿sí? Entonces él dice, Jesús habló del infierno, es decir, que es un lugar real donde van las almas que rechazan la salvación de Cristo. En la Biblia la palabra Seol, que significa tumba o lugar general de muertos, aparece 66 veces. Y el Hades, que se refiere al infierno, solo aparece 10 veces. Entonces, Catherine, bueno, Mateo 11, 23. Henry, Mateo 16, 18. Ruth, Apocalipsis 20, 13. Y el 14. Beta, Lucas 10, 15. Mamá, Lucas 16, 23. Yese, Hechos 2, 27. Y 2, 31. Tengo 10, 15. Apocalipsis 20, 13 y 20, 14. Hechos 2, 27. Ajá, y 31. Del mismo autor. Ajá, entonces Mateo 11, 23. Mateo 16, 18. Léelo, por favor. También te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Amén. Las puertas del Hades, que es la misma muerte, no van a prevalecer contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Te dice Mateo 11, 23. Entonces, ahí, lee duro, por favor, para que escuchemos.
elevada hasta los cielos, hasta el Hades. Descenderás por sí, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Apocalipsis 20, 13, 14. Dice: y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Lucas 10, 15 y luego el 16, 23. Ahí mismo Lucas, sí, pero ahí mismo más adelante. El 15 dice: y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. ¿El otro cuál es? El 16, 23, ahí más adelante. Hechos 2, 27, mientras tanto. Ya te lo tengo. Allá tengo. Sí. Dice los diseños. 16, 23 No, el 16. dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. La misma historia está en Hechos. Ajá. Está en Lucas, perdón. Sí. Es la que estamos leyendo. Sí. Ok. Hechos, ¿no? ¿Hecho o Lucas? ¿Cuál es la ley? El hecho es el mío. El hecho de ella. Ajá. Yo- Mami, busca usted Apocalipsis 1, 18 y 6, 8. Ok, el 27 es: porque no dejarás en mi alma en el Hades. Es el 27. Y el 31 es: viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ok, veamos ahí, vamos a poner un stop. ¿Qué pasa con el Hades? Dijimos que ¿quiénes se van para el Hades? Las personas que no se fueron bien con Dios. ¿Por qué Jesús descendió al Hades? ¿Tiene idea? Para quitarle para quitarle la ¿Pero por qué llave, descendió? ¿Cómo tuvo la autoridad para descender? porque cargó nuestros pecados. Exactamente, 20 puntos. Jesucristo llevó Todos los encima pecados. todos nuestros pecados y lo hicieron a él merecedor de entrar al Hades. O sea, él entró. Cuando lo vieron ahí, los demonios sabían quiénes eran. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Yo me traje el pecado de todo el que crea en mí, el que creyó y el que creerá. Yo los llevó cautivos a la cautividad. Así que yo me hago merecedor de esta llave. Yo decido quién viene para acá y quién no viene para acá. Pero imagínate, él fue allá a desbaratar eso, a decir: yo soy el que ahora puedo decidir, porque antes eran las acciones. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estudiamos un poquito más profundo la palabra, nosotros vemos, y por eso yo le digo, el enemigo es legalista. ¿Qué quiere decir eso? Dios da una orden, Dios da la palabra y la palabra de él se cumple. Por eso Dios dice: todo lo que vas a sembrar, eso es lo que vas a cosechar, y así será, porque la palabra de Dios se cumple. Entonces el enemigo es legalista, es decir, cuando nosotros le damos legalidad al enemigo, el enemigo de una vez lo anota y dice: ya estoy derecho, yo tengo derecho porque ya usted me la dio, ¿me entiende? Entonces cuando nosotros le abrimos una puerta, así sea por la boca, por eso a veces yo, la gente dice mucho chiste, pero a veces yo digo: nada, de esa boca no le diga nada, porque esas cosas, aunque él lo diga jugando, el enemigo no está jugando, está diciendo en su corazón: hay algo que quiere que esto pase. Entonces yo digo: nada, esto no va a pasar, lo anulo, ¿qué te pasa? No, ignora esta palabra. Entonces yo ando cortándole todas las alas a todas las cosas que me están pidiendo. Pero el enemigo anda así, el enemigo anda así, anotando. Claro, viendo la caída. Exactamente. Por eso era el acusador, ¿verdad? Y el 2.31 lo leíste también, ¿verdad? Fue ahí. Ajá. Se fue el que hablamos de que Jesús bajó, pero no estaba con... Y Apocalipsis 1, 18 y 6, 8. Apocalipsis 1, 18 dice: y el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos.
y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Aleluya. ¿Y el Apocalipsis 6:8? El Apocalipsis 6:8 dice... Ya va, ahora no encuentro el 8. El 8 dice, mire, y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fiebres de la tierra. Terrible. Eso es para la época del fin. Pero miren algo, si nosotros meditamos y vemos aquí, Jesucristo nos vino a revelar del Hades. Ya ellos hablaban, ya la mitología griega se hablaba y se mencionaba, pero Jesucristo vino a decirle, oye, mira, esto es real, esto es real. Porque ¿qué pasa con ellos? Ellos hablaban del Seol y creían que el lugar de descanso era para todos. Entonces Jesucristo les dijo, no, es que hay un lugar para la muerte. Entonces él vino a decirle, no ves que ya va, es que hay separación entre los que obedecen a Dios y los que no. No crean que todos están metidos en un mismo saco. Ahora, el Seol, Génesis 37:35, Ruth, Salmo 6:5, Beta, Proverbios 15:24, Henry, Primera de Samuel 2:6, Yese, Salmo 139:8, Mamá Isaías 14:11, y yo lo voy a leer, Jonás 2:2. Salmo 5:7. 6:5. Génesis 37:35. Seúl, hay una ciudad en China que se llama Seúl. Seúl. No sé. Es Seol. Es el lugar de muerte. Okay. Es lugar de muerto, el Seúl. Génesis 37:35, que después Jesucristo nos dijo que ese era el seno de Abraham. Génesis 37:35, Caterina, por favor, en voz alta y... Todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo, ciertamente enlutado bajaré a Seúl por causa de mi hijo y su padre que llevó por él. Ajá, aquí estamos hablando de Jacob, creo que es cuando yo era José. No, sí, tampoco, pero luego se llama Israel. ¿Salmo que 131? 139:8. Salmo 6:5. Dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Proverbios 15:24. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Vuélvelo a leer. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Ok. Primera de Samuel 2:6. El Señor quita la vida y da vida, lleva al sepulcro y levanta del sepulcro. Ok. Salmo 139:8. Si subieres a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seúl hicieres mi estado, he aquí, allí tú estás. Isaías 14:11. Tu majestad ha sido arrojado al sepulcro, junto con el sonido de tus arpas. Duermes entre gusanos y te cubren las lombrices. Sí, otra cosa, lea Isaías 14:11. Tiene otro versículo, déjame leer la otra versión de pronto. Profecía contra Babilonia. 14. Y 14 no dice nada aquí, sí. Sí, ahí está los Isaías. Ajá. Ajá, 14, 11. Dice Lucifer será destruido. El 14:11, ¿cómo dice tú?
toda tu soberbia y el sonido de tus arpas descendió al sepulcro. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Ok, ajá. O sea, tu majestad, o sea, Ya les voy a contar algo. Jonás 2 dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió, desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Miren algo tan diferente. En el Seol Dios escucha, ¿sí? Y Dios puede participar, es decir, que en el Seol estaba el seno de Abraham, en un lugar de descanso, del reposo, donde Dios podría visitar. Por eso, ustedes leyeron la palabra que ahí no dice, porque de pronto ellos lo llamen así, pero ese es el Seol, ¿sí? Que es el seno de Abraham. Entonces es el lugar de descanso donde Dios puede intervenir, pero en el Hades ahí decía que de ninguna manera, ni ahí Dios no está, ¿sí? Entonces vemos que son dos cosas diferentes, de lo cual la palabra habla. Jesucristo nos habló y nos lo dijo con toda la certeza. Entonces Él dice, oiga, hay un lugar de descanso y hay un lugar de tormento. Ahora bien, ¿qué pasa? Esto es un poquito controversial porque veo que hay unos pastores que de pronto todavía he escuchado que dicen que sí, dicen que no, pero Jesucristo dijo, yo me voy y les voy a hacer moradas para ustedes y van conmigo, ¿sí? Y Él dijo, donde yo voy ahorita ustedes no pueden estar, pero más adelante sí pueden venir. Entonces Jesucristo nos dio el acceso al cielo o a la nueva Jerusalén que está en el lugar de Dios, en el cielo. Ese es un lugar donde antes las almas no entraban, pero ahora sí todos entraron, el paraíso. ¿Qué pasa? ¿Por qué el paraíso? Jesucristo le dijo hoy mismo, estarás conmigo en el paraíso, al que murió en la cruz. ¿Por qué? Porque Dios hizo el paraíso ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué hacía Dios en el paraíso? No hemos estudiado Génesis, ¿verdad? Pero Dios venía todas las tardes con Adán y Eva, Él venía a hablar con ellos y venía a compartir. Porque Dios hizo su morada, o sea, Dios quería relación con nosotros, ¿sí? Entonces esa era la morada de Dios con el hombre, con la creación. Pero eso se echó a perder, ya lo sabemos. Por eso Jesucristo dijo el paraíso, porque Dios está estableciendo un lugar. Es decir, recordemos que Dios cerró el paraíso, ¿sí? Nadie sabe dónde está. De pronto tomó y se lo llevó al cielo, ¿verdad? El paraíso, como Él lo dice, como está. Entonces por eso dice Dios, que iremos, Jesucristo, que iremos con Él, y que en el Apocalipsis habla que luego va a descender del cielo una tierra nueva a la tierra, porque en realidad Dios creó esto para que nosotros lo disfrutemos, pero tiene que ser renovado. Cuando cantamos en la oración, adorando frente al mar de cristal, porque en Apocalipsis dice que hay un mar que parece cristal, que es así, o sea, Él está cantando lo que el Apocalipsis describe. En varias experiencias, personas que han comentado que han ido al cielo o al paraíso, no saben en realidad, pero han tenido esa experiencia cercana a la muerte, cuentan de un mar de cristal, ven un río que sale de la ciudad y que va por el borde, y dice, pero es agua que no moja, pero es cristal. Bueno, mire, yo veo aquí las lagunas, a veces algunas, ¿no? Por televisión y tal, que se ven azulitas, o bueno, el agua ese tan horrendo que le ponen ese nombre, pero el agua era azul, lo impresionante, era un azul hermoso. Entonces dice que es cristal, así es algo hermoso, o sea, es que ustedes nada más miren lo más hermoso de la tierra y digan que no, el Dios que hizo esta hermosura no va a tener cosas más hermosas en donde Él habita. Si Él creó toda esta hermosura, ¿cómo cree usted más hermoso tiene donde está la presencia del Dios mismo? Entonces, son dos cosas diferentes. Tenemos que ser conscientes de eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo quiere que nosotros seamos proclamadores de la verdad. Y eso de que el infierno no existe, eso es mentira, ¿sí? Entonces, algo que decía en el evento que mi mamá y yo fuimos de la pastora Yesenia,
que mueve mucha gente en redes sociales, ella es muy conocida. Ella hablaba de una persona aquí en Estados Unidos que fue el primero que empezó a trabajar con metalúrgica. Fue una persona que venía de pobreza, pero se hizo por trabajar con, o sea, fue el que ayudó a diseñar todos los carriles de los trenes, de los edificios. Entonces dice que ya cuando él se estaba muriendo, él dijo que la vida de un rico y de un pobre era igual, porque lastimosamente, aunque el rico lo hubiese tenido todo en toda su vida, cuando muere, los dos van al mismo hueco, los dos van a ser comidos por gusanos, los dos van al mismo lugar. Entonces ahí, parecido a lo que mi mamá le dijo, decir, o sea, que podemos tener tantos lujos, tantas cosas aquí, pero realmente a la hora de la muerte todos somos iguales. Sí, bueno, con lo que pasó en Venezuela, el terremoto, también hubo mucha gente diciendo que estaba el que no tenía nada y el que lo tenía todo, pero lo perdió todo y quedó igual al que no tenía nada. Entonces, ¿sabes? Es lo mismo. Y es un aprendizaje que Dios también le da a uno en ese sentido, de que mire, o sea, de que no nos aferremos de pronto a las cosas de acá, porque eso a la final no va a En el caso importar. de Steve Jobs, el creador de Apple, ¿cuánto dinero no tenía él y cómo murió? De cáncer, no tuvo, tenía muchísimo dinero y no pudo hacer nada. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que entender realmente lo que vale. Entonces por eso digo, darle valor a la vida eterna, porque eso es lo que va a importar. Y no significa que vamos a todo botar y vamos a vivir como unos percusios y como unos hombres, digo, gente, para no irse la partida, a vivir como unos hombres en la calle para que no lo vean, ¿verdad? Sí, no, pero no es la idea tampoco, pero tenemos que ser administradores astutos, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que pedir esa astucia y preguntarle, Señor, ¿cuántos días me quedan y cómo te puedo glorificar? La mejor manera de tratarlo de llevar a Él en nuestra vida es difícil, no es fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo todo es posible. Espero que hayamos aprendido mucho en esta noche, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Las niñas están muy entretenidas. Gracias por acompañarnos, a Estefanía y a Arbeli. Pues Dios les bendiga. Vamos a orar. Gracias.